Hola, es el momento de abrir la ventana a Europa. Soy Laura Garzón Rincón y estos son nuestros titulares de la semana. Europa se asfixia bajo una ola de calor histórica con termómetros que superan los 40 grados. Más allá de la crisis climática, analizamos el desafío de las políticas públicas ante una infraestructura urbana y un parque inmobiliario que no fueron diseñados para el calor extremo. En Reino Unido, Keir Starmer cedió ante la presión interna y anunció su dimisión como primer ministro. Por séptima vez en una década, Downing Street cambiará de inquilino. Les contamos cómo Andy Burnham, el influyente exalcalde de Manchester, regresa a Westminster y se perfila para asumir el control de un laborismo en crisis. Y en España, la condena a 24 años de prisión contra el exministro José Luis Ábalos acorrala a Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo golpea al ex número 3 del PSOE, mientras el jefe del Ejecutivo se blinda ante una oposición que exige elecciones anticipadas. El continente europeo atraviesa una de las peores olas de calor extremo de las que se tiene registro. España, Francia e incluso el Reino Unido registran temperaturas que superan los 40 grados y dejan ya un trágico balance de más de medio centenar de muertos por ahogamiento al intentar refrescarse. Los gobiernos europeos activan alertas rojas ante el riesgo extremo de incendios forestales, restricciones de agua y una creciente presión hospitalaria. A esto se suma que el parque inmobiliario de la región no está diseñado para estas crisis. Las viviendas y edificios públicos carecen de un aislamiento térmico adecuado, mientras que el acceso a la refrigeración dispara la pobreza energética estival y sobrecarga las redes eléctricas, provocando apagones. La Agencia Europea de Medio Ambiente advierte que el riesgo por estrés térmico ya es crítico y será catastrófico a mediados de siglo si las políticas públicas siguen demorando la adaptación urbana ante la emergencia climática. Para hablar sobre este tema, conectamos con Javier Dávalos, líder de política climática para The Climate Reality Project y doctor en ciencia política y relaciones internacionales. Javier, bienvenido. Primero quiero preguntarle cómo pueden los gobiernos incentivar sistemas positivos para evitar la saturación de las redes eléctricas. Es que la red energética quiere evitar los apagones, quiere evitar la saturación de las redes, debe apostar por soluciones basadas en la naturaleza, sistemas pasivos obligatorios en la construcción de nuevas viviendas o lo que se conoce como geotermia somera en edificios públicos y en viviendas sociales. Estas dos soluciones, que son soluciones arquitectónicas, soluciones urbanas, que reducen la temperatura sin aumentar el consumo energético, son esenciales porque alivian, por un lado, la demanda eléctrica en momentos críticos como esta ola de calor que estamos afrontando en la actualidad y funcionan durante olas de calor que son extremas y que se alargan en el tiempo. Esto es algo nuevo a lo que la Unión Europea se está viendo enfrentada año tras año. Las olas de calor llegan antes y con más fuerza, así que es importante que se tome en cuenta este tipo de sistemas que no generan un colapso en los sistemas energéticos. Solo por dar un ejemplo, Francia registró un pico de demanda eléctrica nocturna un 25% superior a la media de temporada debido a la refrigeración por el uso de aire acondicionado. Así que un país que durante esta semana ha visto 40 víctimas de esta ola de calor buscando refrescarse en cuerpos de agua, debe tomar medidas urgentes para atender este tema. ¿Y cómo deben adaptarse los planes de ordenamiento territorial para darle prioridad a las sombras, al viento, a áreas verdes frente a esa densidad constructiva tradicional? Sí, hemos construido nuestras ciudades de una manera que permitía mayor flujo de circulación de automóviles o basadas en el comercio. En este momento, adaptar la ciudad ya no es solamente una agenda ambiental, tenemos que transformar la agenda económica, tenemos que transformar la manera en la que nuestras ciudades se planifican. En Europa, la lógica de generar transporte a través de facilitar la bicicleta, por ejemplo, está contribuyendo a la reducción de las emisiones, pero cuando hablamos de las olas de calor, requerimos otro tipo de lógica que tienen que ver con la adaptación al cambio climático, como decía antes. Entonces, generar corredores de viento, por ejemplo, establecer arbolado masivo en las ciudades, aumentar la cantidad de áreas verdes, lo que se conoce también como pavimentos permeables, las plazas con sombra
o los límites a la expansión del asfalto, que es el material con el que tradicionalmente se han construido las vías y las infraestructuras en las ciudades, es algo urgente también para lo que está sucediendo en las ciudades europeas. Con estas olas de calor es inevitable reconfigurar de forma estructural los calendarios escolares, las normativas de productividad laboral y los protocolos de la salud pública en Europa. Desde The Climate Reality Project, que es la organización en la que yo trabajo, venimos sosteniendo permanentemente que la transición energética y la reducción de emisiones son fundamentales, pero además la transición justa de la que hablamos en los últimos años no tiene que ver solo con la energía. La transición tiene que ser social, tiene que ser sanitaria, tiene que ser urbana. Y ahí tu pregunta cobra mucho sentido porque en España, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, se denunció durante las últimas semanas las graves temperaturas a las que estaban siendo expuestos niños y niñas en sus últimos días de clases. Los calendarios escolares entonces deben empezar a modificarse para evitar los picos de calor. Las normas laborales. Hemos visto, desgraciadamente, trabajadores que han fallecido debido a las extremas temperaturas nuevamente en ciudades como Madrid. Así que estas normas laborales necesitan límites en cuanto a la temperatura bajo las cuales una persona puede ejercer sus labores, pausas obligatorias en los horarios de picos de calor, horarios flexibles para los trabajadores y de esta manera la salud pública debe tratar el calor como una amenaza estructural, no solamente estacional, no es algo que vayamos a ver sin repetirse año tras año. Así que definitivamente esta obligación de reconfigurar calendarios tiene que formar parte de lo que se haga en el futuro cercano en la Unión Europea y la OMS ya ha señalado recomendaciones en este sentido. Y ante esta crítica situación, ¿qué políticas públicas urgentes se necesitan, doctor? Bueno, hemos hablado de cuáles son las políticas que se tienen que generar. Un ejemplo muy importante en cuanto a una crisis que generó políticas adecuadas y urgentes fue la pandemia del COVID-19 hace algunos años. Vimos cómo cuando los estados, los gobiernos están impulsados por aspectos que tienen que ver con la urgencia, pero también con la solidaridad, con los principios de hermandad que ha generado una institución tan fuerte como la Unión Europea se pueden manifestar. Así que esperamos quienes trabajamos en los temas de impulso de la ambición climática que los gobiernos sean conscientes de la urgencia, de que estamos también ante una crisis climática, ya lo han dicho tanto el panel intergubernamental sobre el cambio climático como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y otras instituciones que han catalogado esto como una crisis. Esta ola de calor que estamos viviendo nos lo ratifica y los gobiernos tienen que adoptar medidas urgentes tal como lo hicieron durante la pandemia. Gracias, doctor. Es un gusto compartir contigo. Vamos ahora a Reino Unido, donde tras meses de presión constante dimitió el primer ministro Keir Starmer. Su salida coincidió con el 10º aniversario del histórico referendo del Brexit, una década de inestabilidad en la que Downing Street verá pasar ya a su 7º mandatario. Se abre así la carrera por la sucesión. Nuestra corresponsal en Londres nos cuenta más sobre un proceso donde Andy Burnham, que acaba de regresar al Parlamento tras su etapa como alcalde de Manchester, se perfila como el gran favorito para unificar al Partido Laborista en crisis. El proceso formal para elegir al nuevo inquilino de Downing Street, la sede del gobierno británico, arrancará el próximo 9 de julio y se extenderá hasta el 16, cuando los candidatos podrán presentar sus nombres. Sin embargo, y a juzgar por la selfie que se tomó Andy Burnham con casi todo el Partido Laborista cuando juró como nuevo diputado de la Cámara de los Comunes en los últimos días, podría juzgarse que tiene tantos apoyos que este proceso dentro del laborismo no sería necesario, y en vez de ir a preguntarles incluso a los miembros de las bases de los partidos quién sería el ideal candidato para suceder a Keir Starmer, sería una coronación y sería Andy Burnham. Las reglas del Partido Laborista indican que cada diputado que quiera ser líder del partido necesita apoyos de 81 diputados, pero se cree que Andy Burnham
tiene más de 300 de 402 posibles. Así que no sería necesario este proceso y la coronación sería entre el 17 y el 16 de julio. Sin embargo, más allá de esta burbuja de Downing Street, en las afueras de la sede del gobierno, en las casas, en el transporte público, la gente se pregunta por qué el Partido Laborista ha puesto todas sus esperanzas en quien fuera el alcalde de Manchester por 9 años. No se conoce mucho cuáles serían sus planes para salvar al país, especialmente en esta crisis de la economía. Por ello, la urgencia que ha hecho la gente en la calle es que se conozcan más las ideas de Andy Burnham, incluso la actual ministra de Finanzas, Rachel Reeves, que se espera que no continúe en este cargo, ha dicho y ha pedido a Andy Burnham que mantenga las reglas de estabilidad financiera del Reino Unido. Y en España, un gran golpe judicial. El Tribunal Supremo condenó 24 años de cárcel al exministro José Luis Ábalos por la trama de las mascarillas. El fallo sacude a la Moncloa y acorrala al PSOE de Pedro Sánchez, que llegó al poder prometiendo limpiar la política. Es el primer veredicto de una red de corrupción que asedia al gobierno, que descarta adelantar elecciones. Los detalles en el informe de Samuel Salgado Castro. Las mascarillas había que traerlas lo antes posible. José Luis Ábalos, exministro y ex número 3 del PSOE, duerme bajo la sombra de una condena histórica, 24 años de cárcel. El Tribunal Supremo le condena por anteponer el beneficio privado al servicio público, un terremoto político que obligó a Pedro Sánchez a dar explicaciones en el Congreso. Hemos tenido ocasión de conocer la sentencia del Tribunal Supremo este pasado lunes respecto a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor Aldama. Sentencias que desde el Gobierno respetamos y acatamos, como no puede ser de otra manera, porque estamos convencidos de que en este país, como gran democracia que es, no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean. El epicentro de la trama se sitúa en lo peor de la pandemia. Mientras el país se confinaba, el Supremo considera aprobado que el exministro cobraba 10.000 euros al mes y colocaba a socios en empresas públicas a cambio de adjudicar contratos millonarios de mascarillas al empresario Víctor de Aldama. El veredicto lanza un duro reproche moral. Una sociedad que percibe que quienes ocupan puestos de poder actúan guiados por intereses privados experimenta una pérdida de legitimidad. Pese a la dureza del fallo, el límite legal de cumplimiento reducirá su estancia efectiva en prisión a 16 años y medio. La onda de choque golpea el núcleo de Moncloa. Pedro Sánchez, que llegó al poder abanderado por la regeneración, ve cercado su entorno político. Aunque el mandatario no está salpicado judicialmente, la presión es máxima. ¿Qué más tiene que pasar, señor Sánchez, para que entienda que su permanencia al frente de la presidencia del gobierno es dañina y un lastre, no solamente para el país, sino también para su propio partido? La oposición exige elecciones inmediatas. Moncloa lo descarta, protegida por una fragmentación parlamentaria que impide armar una moción de censura mientras el país se encamina hacia una fase de mayor polarización. Hasta aquí este episodio de Ventana Europa. Nos vemos en una próxima oportunidad.